Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes en esta hora acá en Radio Amanecer, en estudio. Gracias por ser parte de esta escuela, de este programa de estudio de la palabra de Dios. Qué bueno poder llegar a cada hogar, a cada vehículo, a cada lugar de trabajo, ahí con tu celular, con tu iPad, tu tablet, tu computador. No importa en qué lugar del mundo nos escuches, que el Señor te bendiga. Gracias por ser parte de este programa donde nos concentramos en la palabra de Dios. Estamos en este trimestre estudiando temas del Evangelio de Juan, estudiando sobre esta epístola, estudiando sobre este Evangelio particular donde se muestra a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Dios. Pastor Mato, ¿cómo te sientes en esta hora? Nos sentimos bien, aprendiéndonos el versículo de memoria. Oh, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Todavía con algunas dificultades. ¿Y cómo dice el texto? ¿Cómo dice el texto? El texto dice claramente, Jesús respondió y dijo, de seguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Ya la gente se lo sabe, pastor. Ya ese texto ya está amarrado con la gente. Seguro que ya lo conocen. Un texto maravilloso, te aseguro. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3 está en el contexto, como bien saben, de la conversación de Jesús con Nicodemos, y esa lección la estudiaremos más adelante con la ayuda de nuestro Dios. Bueno, quiero invitarte a orar, pero antes de orar, solamente recordar que continuamos con nuestra campaña de evangelismo en la Iglesia de La Paz. Ahí en la Peña Valle está la Iglesia de La Paz, un templo muy bonito. Si no has asistido todavía, por favor, te invitamos para que estés con nosotros. 7:45 empezamos esta campaña de evangelismo. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos. Gracias por estar con nosotros. Pedimos tu bendición, pedimos tu presencia. Queremos ahora abrir tu palabra, ese libro que tú revelaste, y deseamos de tu conocimiento para poder entenderla. Háblanos, Señor, acompáñanos, bendícenos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Interesante, pastor, cuando hablamos del Cordero de Dios, estamos mirando o dando continuidad al testimonio de Juan, cuando señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Es interesante que el mismo escritor del Evangelio, cuando en el libro de Apocalipsis, nos presenta que ese Cordero es el que fue muerto desde el principio de la creación del mundo. Sí, el Cordero que murió en Génesis cuando nuestros primeros padres pecaron, aunque la Biblia no nos dice qué animal fue el que fue sacrificado, es en el libro de Apocalipsis que encontramos esa referencia, y cuando lo relacionamos con lo que Juan nos presenta en su Evangelio, en el capítulo 1, verso 29, acerca del señalamiento que Juan el Bautista hace de la persona de Jesús, nos damos cuenta entonces que ese Cordero que murió para revestir a nuestros primeros padres era un símbolo de aquel Cordero que vendría a morir por cada ser humano, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Adán y Eva pecaron, el ser humano quedó desprotegido porque el ser humano estaba condenado a morir. Ellos se vistieron con hojas de higuera y Dios tuvo que proveer un cordero. Adán, nuestros primeros padres, sacrificaron el cordero, fue muerto allí en el jardín del Edén, y ese cordero fue lo que le dio esperanza a Adán y Eva y a toda la raza humana. Y a través de la historia, ese cordero que fue sacrificado, luego que Abraham es llamado, luego que el santuario, el tabernáculo es establecido, que cada tarde, cada mañana se hacían sacrificios, el día de la expiación, nos damos cuenta, podemos ver realmente que todo apuntaba a la persona de Jesús. Ahora Juan, cuando ve a Jesús, realmente lo ve de esa manera, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me llama la atención que cuando Juan señala a Jesús diciendo que quita no los pecados, nosotros como seres humanos estamos habituados a hacer el mal. Hay cosas que yo hago porque soy pecador. Yo no soy pecador porque peco, yo peco porque soy pecador. En otras palabras, todo acto pecaminoso que yo hago es lo que realmente me hace a mí vivir esa vida de la cual yo quiero que Dios me restaure.
cuando Juan señala a Jesús, Jesús no es el que va a quitar tus pecados, el que va a librarte de lo que tú haces. Más que eso, Él va a quitar lo que te hace pecar. Él va a quitar el pecado en ti, va a restaurar. Y es lo que estaremos mirando también el jueves cuando hablemos de Nicodemo, cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de agua y del Espíritu, porque lo que es nacido de la carne, carne es. De manera que yo doy gloria a Dios, porque lo que Juan nos está señalando aquí no es el resultado de aliviar lo que yo hago, sino de aquel que va a quitar mi naturaleza, va a restaurar toda mi vida y va a crear en mí un nuevo ser que me va a hacer obrar una vida conforme a la obra que Dios quiere que cada ser humano haga. Es interesante eso, pastor. El autor de la guía introduce precisamente cómo los judíos buscaban un Mesías que lo librara de Roma. Y el objetivo del Evangelio de Juan es cambiar esa idea acerca del Mesías para que pudieran reconocer en Jesús el cumplimiento de las profecías relativas al Rey venidero. El Mesías no sería un gobernante terrenal. Vino para cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento que se referían a él, entre las que se incluye su sacrificio voluntario en favor del mundo y para restablecer la relación entre Dios y su pueblo. No sé si ya leyó el texto de Juan 1, 29 al 37. La palabra de Dios allí precisamente habla de cómo Juan veía el ministerio de Jesús y la forma como él lo presenta en este capítulo tan interesante. La palabra de Dios dice así, capítulo 1 de Juan, versos 29 al 37. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que usted ya señalaba hace un momento. Este es aquel de quien yo dije, versículo 30 estoy leyendo, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando Jesús que andaba por allí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Muy interesante en la forma como el mismo Juan describe que no le conocía en torno a su función mesiánica, porque yo reitero, Juan conocía a Jesús, era su primo. En algún momento se habrán visto, pero usted nota que claramente dice que yo no le conocía, pero ya Dios le había dicho que sobre quien se posara el Espíritu Santo, ese era. Y él pudo reconocer cómo el Espíritu Santo desciende en la persona de Jesús y su bautismo y le reconoce como el Mesías, como el Hijo de Dios. O sea, un reconocimiento inmediato, un concepto de creer en Jesús como el Salvador. Y entonces le da el título que no podía ser un mejor título o una mejor imagen, un mejor nombre metafórico, describiendo a Jesucristo como el Cordero de Dios. Estamos aquí delante del antitipo de este tipo del Antiguo Testamento. O sea, Cristo es el cumplimiento exacto, completo y preciso de la obra que hacía el corderito que era sacrificado en el santuario terrenal. Lo que estamos viendo acá es el cumplimiento ya de forma clara del simbolismo que se daba en el santuario o del tabernáculo que Moisés levantó, más adelante el santuario que Salomón levanta y ahora el templo que Herodes estaba terminando ahí en Jerusalén. El punto es que todo este simbolismo de sacrificios que eran por el pecado ahora se cumplían en la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Él era el Cordero, Él es el Cordero, Él es quien se encarnó. Y qué bueno, pastor, que usted claramente presentaba que Él no solamente murió por pecados que hayamos cometido, no. Cristo vino a resolver el problema del pecado en singular. O sea, Él vino a darnos una salida, un plan de salvación, un rescate completo. Estamos hablando de pagar el precio por nuestra redención, de lo que es ese pecado original, para que entendamos la raíz de todo mal
Cristo vino precisamente a pagar el precio de nuestra culpa como el Cordero expiatorio. Juan el Bautista es llamado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, el mayor de los profetas. Porque Juan es presentado por el mismo Jesús dando testimonio de que Juan era el mayor de los profetas. Bueno, cuando hablamos de los profetas del Antiguo Testamento, estos señalaron a un Mesías, a un Salvador que vendría. Pero cuando Juan escribe y da testimonio, Juan lo señala en el momento determinado. Dice, he aquí el Cordero de Dios. Por ejemplo, cuando en Génesis 3:15 Dios dijo, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia suya, faltaban 2000 años. Cuando en Deuteronomio 18:15 dice, profeta como yo te levantaré, faltaban 1400 años. Cuando Isaías dice, admirable consejero, príncipe de paz, faltaban 700 años. Y así sucesivamente, los profetas señalaban a un Mesías, a un Cordero que vendría, pero cuando Juan el Bautista señala, no está señalando algo hacia el futuro. Juan dice, he ahí, he aquí, es el Cordero. Lo que otros señalaron, Juan lo ve en presencia. Por eso Juan es el mayor de los profetas, porque Juan está señalando en el momento lo que los profetas del Antiguo Testamento señalaban hacia un futuro. Y Juan no solamente está diciendo que él vendría, ya él está aquí. Él está ahí. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cuando en el Antiguo Testamento alguien pecaba, tenía que llevar un cordero. Pero cuando volvía a la casa, volvía y pecaba y tenía que llevar un cordero otra vez al otro día. Y era algo rutinario que tenían que hacer constantemente, de manera sistemática, porque el ser humano vivía pecando. Pero ahora Juan, cuando ve a Jesús, cuando señala a Jesús, no está diciendo a alguien que te va a resolver lo que tú haces, esa vía de pecado. Él va a resolver lo que tú eres. Por eso él dice, no es que él va a quitar los pecados, sino que él va a quitar el pecado. Es decir, lo que te hace pecar, él va a erradicar de nuestra naturaleza lo que realmente nos lleva a vivir en una vida de desobediencia. Y eso es realmente muy interesante e importante en el ministerio del Bautista, porque eso es lo que lo hace el mayor de los profetas, porque él está dando testimonio en persona de lo que los demás profetas, él está dando testimonio en persona de lo que los demás testificaron, pero él está hablando de lo que él está viendo y de lo que él está presenciando en ese momento. Él está viendo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y el ser humano hoy tiene esa oportunidad de creer en ese Cordero, y que ese Cordero no solamente va a ayudarte en lo que tú haces, sino que resolverá lo que tú y yo somos. Va a restaurarnos desde adentro para darnos una nueva criatura, una nueva vida, un nuevo ser que obre conforme al Espíritu Santo. La declaración del Bautista acerca de Jesús como el Cordero de Dios apoya el propósito del Evangelio de Juan, que es proveer una comprensión renovada de la naturaleza y la obra del Mesías. Jesús era la realidad representada por el sistema sacrificial que se remonta a la promesa del Redentor expresada por primera vez en Génesis 3:15, lo que se llama el protoevangelio. Cuando en ocasión, escribe Elena de White, cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero, Isaías 53:7. Y esto denota claramente el papel fundamental de la obra que Cristo vino a realizar aquí en la tierra. Hay 3 textos, pastor, que presenta y nos ayuda a entender ese papel de Jesús como el Cordero de Dios. Los textos son Marcos 10:45, Romanos 5:6 y Primera de Pedro 2:24. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Romanos 5:6, si usted puede buscar 1 de Pedro, Romanos 5:6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Gloria a Dios. Usted nota que los tres textos presentan claramente a un Salvador que vino con un propósito de salvarnos, morir por nosotros, pagar un rescate por nosotros, obrar la redención en nuestra vida. Así que estos textos claramente presentan el valor del Cordero, o sea, ¿qué vino a hacer? Cristo se encarna, como hemos señalado, aparte de muchos elementos de ejemplo y muchas cosas que nos enseñó, se encarna con el fin de salvarnos y de morir por nosotros. O sea, Él vino como el cordero que tenía que ser inmolado. Y qué interesante que Juan lo describe así, como un cordero inmolado. Nota que la visión de Juan del Mesías no era la visión del Mesías que tenía Israel, de un soldado que vendría y mataría a los romanos y levantaría un trono terrenal. Él presenta a Cristo como el Cordero. ¿Y qué pasaba con el Cordero? Lo sacrificaban. Así que de alguna manera ya Juan entendía con claridad el papel que el Salvador vendría a cumplir aquí en la tierra y cómo su vida sería un testimonio de salvación para tanta gente. Interesante. Cuando Juan presenta a Jesús de esa manera, está enfatizando lo que el mismo Jesús dijo en cierta ocasión cuando dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús está diciendo el reino de los cielos se ha acercado, es diciéndole al ser humano, tú no tienes que subir, yo bajé, yo estoy aquí, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No es algo que está en promesas. Juan es el mayor de los profetas porque Juan no está dando promesas de algo que va a venir, es algo que ya llegó, es algo que está presente. No es que creas para que seas perdonado, es que ya Él te perdonó. Es tú reclamarle a Dios, no es dame lo que me prometiste, es dame lo que ya me diste, es algo que ya tienes por la fe en Cristo Jesús. Por eso es que la salvación que Él te ofrece es algo presente, es algo que está hoy disponible para cada uno de nosotros. Cuando el reino de los cielos se ha acercado, está diciendo, Dios ha descendido, Dios está con nosotros y hoy nosotros podemos recibir, aceptar lo que Él ha venido a darnos, que es el perdón de nuestros pecados y una nueva vida, un nuevo corazón, una nueva oportunidad de vivir conforme a las obras del Espíritu Santo, morando y obrando en cada ser humano. Sin lugar a duda, pastor, ver al Salvador en el tiempo de Jesucristo como un cordero que moriría por las personas, obviamente chocó de frente con su sistema cultural, con lo que ellos habían concebido que ocurriría. Y probablemente por eso tanta gente se negó a aceptar a Jesús, porque Cristo no idealizó lo que la gente de su tiempo estaba vislumbrando. Más que un cordero inmolado, esperaban a un león que viniera en el contexto de otro símbolo, que también es para Jesús, el león de la tribu de Judá, que viniera y libertara, que viniera y peleara, que viniera y estableciera un reino mesiánico para siempre, en el contexto de eliminar a todos los enemigos. Pero Juan habla de un cordero, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, o sea, Jesucristo. Y ver cómo Juan lo enfoca dentro del contexto de otro reino, de un reino espiritual. Porque el tema del pecado es un tema espiritual y vemos cómo Cristo claramente vino para vencer ese reino del mal y cómo tiene la supremacía por encima del papel satánico y del imperio de terror y de miseria que Satanás ha implantado en el mundo por tantos años. O sea, Cristo viene como el cordero, pero viene a pagar. Cristo viene a sufrir. Cristo viene a ser escupido, a ser crucificado. Y ya vimos en temas anteriores cómo incluso la cruz se convierte en un símbolo de gloria, cómo es la gloria de Dios poder morir porque llegó su hora. Y todo esto es interesante porque matiza claramente el papel fundamental de nuestro Salvador a venir a la tierra. Su papel fue salvarnos. O sea, el papel fundamental de ese cordero es salvarte, a ti que me escuchas en esta hora. Él vino a pagar algo que tú no podías pagar.
Algo que yo no importa lo que hiciera, no importa los préstamos que hiciera, no importa a quién conociera, no importa mis relaciones. Sin Cristo no habría salvación, no habría salvación. No hay otro camino, no hay otro método. Por eso Juan es tan claro presentando el concepto de creer. O sea, mi salvación no radica en creer en Juan el Bautista, o creer en Pedro, o creer en María, o creer en Pablo. No, no. Ninguna de esas personas tiene ningún mérito para salvarme. Cristo el Cordero dio su vida para pagar mi rescate. El único medio, la única persona que puede hacer la transferencia de mi perdón, de mi rescate, de mi paz, de mi salvación, se llama Jesucristo. Y yo he sido llamado precisamente a testificar de Él como el Cordero de Dios que quita mi pecado, y verlo como Juan lo vio, como el Salvador, de quien no era digno ni siquiera desatar sus sandalias. Estamos hablando de Dios hecho hombre, que vino, que se encarna con el fin de rescatarnos en mi peor condición. No importa mi pecado, no importa mi falta, tenemos un Dios más grande que mi pecado. Tenemos un Dios más grande que mis faltas, un Dios que me acepta, un Dios que me recibe, un Dios que me perdona, un Dios que ya pagó, repito, pagó mi deuda. Ya yo no debo, Él pagó mi deuda y yo puedo ser salvado en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hoy nosotros tenemos un privilegio que los antiguos no tuvieron. Hoy nosotros podemos tener la seguridad como Juan de mirar al Cordero y creer que Él quita el pecado que hay en nuestra vida. Por eso Jesús dijo, bienaventurados vosotros, dijo, porque pueden ver, pueden oír, pueden experimentar lo que otros quisieron experimentar, quisieron ver y quisieron oír, mas ustedes lo vieron, lo ven. Por eso Juan, cuando señala a Jesús como el Cordero de Dios, está hablando del Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando decimos que quita el pecado, no está hablando de los pecados, esas cosas que tú cada día haces y que tú y yo hacemos cada día. Hoy tenemos un privilegio. Hoy podemos orar a Dios y decirle al Señor no solamente que perdone nuestros pecados. Hoy podemos acercarnos a Dios y decirle, quita el pecado de mi vida, erradica el mal que hay en mí y hazme realmente cual tú quieres que yo sea. Quita de mí aquello realmente que me hace pecar y hazme una nueva criatura, hazme una nueva persona, hazme realmente el hombre, la mujer que realmente ande y viva conforme a tu corazón. Eso es posible hoy al creer, al aceptar a ese Cordero que vino a este mundo para quitar el pecado de nuestra vida y hacernos como Dios quiere. Bueno, damos gloria a Dios por ese Cordero que nos salva, ese Cordero que te salva. Vamos a orar a Él, sabiendo que ya no es el Cordero inmolado, ahora es Dios allá en el cielo, reinando e intercediendo por nosotros. Y damos gloria a Dios por ese ministerio sacerdotal de nuestro Salvador. Oramos. Padre, gracias te damos por ser nuestro Salvador. Gracias porque tú eres nuestro Cordero. Gracias porque en ti tenemos perdón de nuestros pecados. Gracias porque cuando estábamos perdidos y éramos esclavos del diablo, tú viniste, Señor, y nos diste libertad. Y hoy tenemos perdón de pecado, hoy podemos ser libres, hoy tenemos paz en tu nombre y podemos servirte. Acompáñanos, Señor, nos colocamos en tus manos. Permítenos testificar de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.